En este video súper corto te voy a mostrar cómo instalar Git para que puedas empezar a crear tus propios repositorios. Si no sabes qué es Git, te invito a que veas el video anterior donde te cuento qué es y para qué se utiliza. Bueno, empecemos con la instalación de Git. Lo primero que vamos a hacer va a ser escribir en nuestro buscador favorito instalar Git. Yo lo voy a hacer en inglés porque toda mi máquina está en inglés, pero es lo mismo en castellano. Entonces, vamos a escribir install Git, le damos enter y hacemos clic en la primera página que nos aparece. Ahora se nos abrió la página oficial de Git. En esta página van a aparecer los diferentes tipos de instalaciones para Linux, para Mac y abajo de todo va a aparecer para Windows. Nosotros vamos a ir a la de Windows y vamos a hacer clic en el primer link que nos aparezca. Este link nos va a abrir la página de descargas de Git y la descarga va a iniciar automáticamente. Yo ya lo tengo descargado, así que lo voy a cancelar, pero ustedes tendrían que descargarlo. Bien, una vez que se nos descarga, le hacemos doble clic al instalador y se nos debería abrir una ventana como esta. En esta ventana lo primero que nos aparece es la licencia de Git, en donde básicamente le vendemos nuestra alma a Git. Le damos siguiente y nos va a preguntar dónde queremos instalar Git. Yo lo voy a dejar como viene por defecto, pero esto queda a decisión de ustedes dónde quieran instalarlo. Le damos siguiente, acá me dice que ya lo tengo instalado, pero esto no debería aparecerles a ustedes. Yo lo voy a omitir. Y ahora nos pregunta qué componentes queremos instalar de Git. Esta parte yo les recomiendo que lo dejen como viene, porque nos va a instalar el Git Bash, el Git GUI y nos va a hacer algunas otras configuraciones extra para que Git funcione correctamente. Entonces, lo vamos a dejar así. Vamos a darle siguiente. Acá me está preguntando si quiero una carpeta en el menú de inicio. Yo le voy a dar que no, pero eso queda también a decisión de ustedes. Y ahora nos pregunta con qué editor vamos a usar Git. A lo largo de todos los cursos vamos a estar usando Git con Visual Studio Code, con lo cual en esta parte lo que tendríamos que seleccionar es Visual Studio Code. Seleccionamos Visual Studio Code para poder usar Git desde esa aplicación. Le damos siguiente y nos va a preguntar qué nombre queremos darle a las branch iniciales de todos nuestros proyectos. Por lo general se le suele dar de nombre master, porque es lo más normal y lo más tradicional, pero últimamente algunas empresas le empezaron a cambiar el nombre y algunos le ponen develop, otras le ponen develop 65, otras le ponen trunk, otras le ponen main. Depende de cómo se maneje cada empresa. Nosotros vamos a estar usando master, así que vamos a dejar la primera opción que dice let Git decide o dejar que Git decida, creo que debe ser el instalador en castellano. Y le vamos a dar siguiente. Y acá nos pregunta desde dónde vamos a querer usar Git. O sea, si queremos usar Git solamente desde la consola oficial de Git, que sería el Git Bash, o si queremos también poder usarlo desde el Visual Studio, el CMD de Windows o la terminal de Mac, si están en Mac. En este caso, nosotros vamos a dejarlo para que podamos usarlo desde aplicaciones de terceros, la opción que ya viene seleccionada. Y esto es porque es muy conveniente usar Git desde Visual Studio, porque no tendríamos que ni siquiera movernos. Por ejemplo, estamos codeando un sitio, queremos subir nuestros cambios a nuestro repositorio online y directamente abrimos una terminal en Visual Studio y escribimos todos los comandos desde ahí. Así que vamos a dejar esta opción que nos permite hacer eso. Le damos siguiente y a partir de acá es todo siguiente hasta que lleguemos al gestor de credenciales. Le damos siguiente, 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 siguiente. Y acá llegamos al manejador de credenciales. En este caso tenemos dos opciones. Elegir el manejador de credenciales de Git, que es una opción nueva que salió, calculo que hace poco, porque yo cuando instalé Git en esta máquina no tuve esa opción. Y la otra es el manejador de credenciales de Windows. Un manejador de credenciales básicamente lo que hace es guardarnos nuestro usuario y nuestra contraseña de los sitios que usemos para subir nuestros repositorios, como por ejemplo GitHub o Bitbucket. Esto lo que nos permite es, cuando tiramos un git push para subir nuestros cambios, no tener que estar poniendo la contraseña cada vez que hacemos eso. Eso es todo lo que hace un manejador de credenciales. Yo en este caso voy a dejar el de Git, no porque el de Windows sea malo, sino porque creo que si Git me está brindando esta herramienta, quiere decir que está hecha para que funcione correctamente con Git. Le voy a dar siguiente. Y a partir de acá es todo siguiente hasta que llegamos a la parte de instalar. Le vamos a dar a instalar. Yo le di instalar porque cuando estaba haciendo esto rompí mi Git sin querer.
así que lo tengo que instalar. Pero vamos a adelantar hasta la parte en que se termine de instalar porque nos falta verificar que Git esté bien instalado. Una vez que termina la instalación nos va a aparecer esta ventana que nos va a decir si queremos iniciar la consola de Git, que sería el Git Bash, o si queremos ver las actualizaciones que se fueron sacando a lo largo del tiempo. Nosotros vamos a destildar estas opciones y le vamos a dar Finish. Y ahora faltaría verificar que Git efectivamente esté andando. Bien, para verificar que Git esté bien instalado, vamos a abrir la terminal de Windows, yendo al inicio y escribiendo cmd, le damos Enter, y se nos va a abrir una terminal como esta. En esta terminal lo único que vamos a escribir va a ser la palabra Git. Escribimos Git, le damos Enter, y si sale todo este bardo, quiere decir que tenemos correctamente instalado Git, y que yo arreglé mi computadora después de haberla roto tratando de hacer este video. Bueno, espero que hayas podido instalar Git. Obviamente muchos de los términos que usé en este video probablemente no los entiendas y no los conozcas, pero no te preocupes porque los vamos a ir viendo a lo largo de los videos que siguen. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte y de darle like para guardarlo y tenerlo a mano. Además puedes seguirnos en las redes sociales donde compartimos contenido relacionado a la programación y donde aparte damos updates de cuándo vamos a sacar cada video. Y bueno, nosotros nos vemos en el próximo video.